y pues gratuitos, ¿no? Entonces, ese es el tema, yo me quedaría con eso, amigo Marco, y pues es todo en cuanto a este punto, amigo. Excelente, también muy, muy acertado en cuanto a lo de la especialización. Como dices, los cursos, cada vez hay más cursos. Habrá quien diga, bueno, pues ¿quién te respalda? ¿Qué institución, de qué institución vienes? Muchas veces preguntan, ¿me van a dar, cómo se dice? Constancia, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas, pero es muy importante este punto que acabas de decir, mi querido Artemio, la especialización. Y en ese sentido, mi querido amigo Rodolfo, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo prepararse ante una audiencia? Tú que estás constantemente en contacto con la docencia, también a cada uno le pregunto más o menos en la materia en la que se especializan y bueno, también ese punto de vista es bastante acertado porque muchas veces creo que quizás podemos tener el conocimiento a lo mejor, pero no tenemos a lo mejor la preparación para hablar, para salir o esas ganas de salir a hablar porque somos a lo mejor introvertidos, porque somos de cierta manera, que son cuestiones quizás internas, pero que a la hora de salir a una audiencia pues nos detienen para salir bien preparados, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Es fundamental dentro de un profesionista que la oratoria está inherente. La oratoria, la argumentación, muy importante. Se ha descuidado durante mucho tiempo. Se establece como algo meramente superficial y se establece a veces una distorsión por parte de aquel juez que está impartiendo clase y que realmente no sabe transmitir conocimientos ni mucho menos tips a seguir para los estudiantes que están estudiando la carrera de abogado en cualquier universidad del país. Entonces, tomando ese primer punto, tenemos que entender que a raíz de estos cambios de sistema que existieron en nuestro país, un sistema tradicionalista, todo por escrito, salvo, por ejemplo, casos como la materia laboral, a lo que es el sistema penal acusatorio o adversarial, vamos a comprender lo necesario que un futuro abogado, un abogado se desempeñe en la oratoria, en la expresión de las ideas, en los argumentos, la lógica, la congruencia, que exista un sentido. Entonces, eso va aparejado no exclusivamente a decir, bueno, es que tiene que haber un discurso grandilocuente para que se considere como oratoria y por tanto es como el abogado se debe manejar. No, no es cierto, no es así. Es que pueda manejarse con congruencia, con una debida articulación y con algo que a veces ignoramos los profesionistas, el lenguaje corporal. Es decir, ese control de las emociones, de nuestra gesticulación, nuestros ademanes. No tiene sentido que dentro de una audiencia donde debes de impactar y debes de dejar firme tu postura, de repente tú estés declinando hacia la parte contraria, pues entonces a buen santo se encomendó la persona que tienes como cliente, ¿no? Eso es lo que pasa en la actualidad ante ese sistema de oralidad. Las deficiencias que se vienen acarreando durante mucho tiempo y que ahora se quieren resarcir de alguna manera con estas materias en las mallas curriculares de las carreras de abogado, ya sea en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Derecho en Oaxaca o en la Universidad Nacional Autónoma de México, oratoria forense, ¿no? Y de repente el estudiante dice, no, pues qué importante, y luego se hacen ideas erróneas, ¿no? De la ley y el orden y los modelos del common law. Es que ese tipo de cosas son muy importantes, diferenciarlas y partir del contexto nacional. Considero que muchas veces el sistema de justicia en nuestro país adolece de una identidad también. Fíjense, o sea, aquí estoy vertiendo varios comentarios al respecto, haciendo reflexiones para que al final los que nos están acompañando vean si estamos inventando, realmente estamos nada más explicando o poniendo aquí en la mesa de conversación algunas realidades, ¿no? En donde no se sabe si al final va a ser como ese modelo en donde nos estamos basando de personas desconocidas integrando un estrado, ¿no? Como si se tratase de
la justicia norteamericana o si verdaderamente nos vamos a basar en personas que son las que son testigos, personas que tienen injerencia en el caso y que no solamente son simpatizantes, porque estaríamos en una incongruencia total, ¿no? Entonces, en el tema concreto de la comunicación, se tiene que tener en cuenta todo. Dos, la manera en cómo estás transmitiendo el mensaje, la forma es fondo y el fondo es forma. Y en esto va exclusivamente el tema, no solamente de la vestimenta, que muchas veces se suele hablar dentro del profesionista, sino también la manera en cómo va a desarrollar de manera ejemplar el caso civil, mercantil, penal. Muchas veces encontramos que hay esas distorsiones en cómo quieren transmitirse el mensaje y finalmente lo que termina pasando es que el juez, pues, dice, abogado, explíquese bien, yo no le entendí nada. O sea, es decir, este caso se va a tratar sobre estos dos elementos de prueba o no se va a tratar. O el abogado que trae una persona ante el juez y que trata a través de las preguntas directas o indirectas de que se demuestre si está diciendo o no está diciendo algo lógico la persona frente a la autoridad. Y muchas veces se demuestra en una audiencia que esa persona estaba a través de las preguntas que acertadamente le hizo un abogado con esa lógica que nos debe caracterizar, pues dice la verdad y la verdad hace que tu cliente gane, porque la que fue llevada ante el estrado dijo cosas que mostraron la deficiencia de su labor profesional, por ejemplo, ese caso que tal vez muchos ya vieron en internet del abogado Eric Rauda, en donde la que viene a hacerla perito frente a la autoridad y hacerle las preguntas directas, pues da a notar que hizo algo de negligencia profesional, una falta a su profesión al hacer cosas que no debería hacer perito ante lo que significa los protocolos y las directrices de un instituto de ciencias forenses, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas hacen que el abogado realmente sea virtuoso y no como a veces se cataloga bajo la voz populi, como el abogado del diablo, ¿no? Sino el abogado que busca la verdad y que se debe de manejar bajo la ética profesional.